revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
es el nombre del Señor. Aleluya. Tu amor vence todo temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Amén. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Abriré las Escrituras. Nos vamos a sentar a los pies de la palabra y a la voz de la palabra escrita. Y en este día va a ser en el libro de Génesis, en el capítulo 22. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él le respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo a Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó a Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta palabra que el Señor nos trae hoy es una clara representación de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros y de lo que el Padre dio por nosotros. Y nos está presentando en la vida de Abraham. Tenemos que entender que Abraham estaba viviendo la realidad de la plenitud de estar disfrutando lo que Dios le había prometido. Habían pasado tantos años que estuvo esperando la venida de ese hijo unigénito, ese hijo que era la promesa de Dios para su vida, y se había dilatado por tanto tiempo. Y él estaba en la plenitud del gozo, del disfrute de cuando Dios te da algo que vos estabas esperando. Él estaba disfrutando de ese hijo, por eso dice: al que tú amas. Y en ese mismo momento, escucha la voz de Dios, porque la relación que tenía Abraham no era una relación como la que podemos tener nosotros en el día de hoy, donde tenemos una palabra escrita, donde tenemos una persona que nos revela un padre espiritual. La relación que tenía Abraham con Dios era directamente verbal. Era la voz de Dios a su corazón y él obedeciendo a esa voz, entendiendo por fe que era Dios quien le hablaba. Y en esa relación, en plena bendición de estar disfrutando de ese hijo tan amado, el Señor le habla nuevamente y le dice: Abraham, Abraham. Y él le dice: heme aquí.
acá estoy. Yo me imagino que a Abraham le era fácil decirle, heme aquí, acá estoy. Con lo que me has dado, lo que prometiste, cumpliste. ¿Cómo no te voy a decir rápidamente, heme aquí, acá estoy? Si estoy disfrutando de eso que me has prometido, aunque se tardó, no me importa. Realmente este hijo es un hijo amado. Entonces, Dios le tiene una sorpresa a Abraham. Y le dice, ese hijo que tú estás amando tanto, yo quiero que me lo entregues. Y te voy a indicar el lugar donde yo quiero que me lo entregues. Y quiero que me lo des a mí en holocausto. El Señor nunca te va a pedir algo que Dios no es capaz de hacer. Porque sabemos que luego en los años siguientes se manifestó lo que ya Dios había hecho antes de la fundación del mundo. Era entregar a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros para rescatarnos. Y esta era la clara representación en esta realidad que vivía Abraham de lo que Dios ya había hecho en su pensamiento antes de la fundación del mundo y lo que él iba a hacer en los postreros años. Entonces le dice, yo quiero que me entregues a tu Hijo unigénito, al que amas, y quiero que lo des en sacrificio por mí. Todo lo que Dios te pida, la prueba en la que Dios te vaya a poner, porque dice que Dios probó a Abraham y lo iba a probar en esto. Y tienes que entender que Dios no tienta, porque tentar es buscar que alguien caiga, que alguien fracase. Dios no tienta, Dios prueba. Y Dios no va a probar algo que vos ya no tengas, que no portes, que Él no haya depositado en tu vida todo lo necesario para hacerte pasar esa prueba. Cuando Dios nos manda una prueba, tenemos que entender de una vez por todas que no es porque Él la necesite, porque Él conoce tu corazón. Él es un Dios eterno, Él conoce el final desde el principio. Él sabe lo que deposita en nosotros. Y esto es como cuando un profesor enseña y da todo en esa enseñanza. Lo que falta saber es cuánto absorbiste de lo que Él soltó. Lo que falta saber es cuánto retuviste y hay en tu interior, en tu intelecto, de lo que Él te enseñó. Pero la diferencia es que Dios sí sabe lo que hay en tu corazón, pero tú eres el que no sabes lo que hay en tu corazón. Y en una prueba se manifiesta cuánto has recibido de lo que Él soltó, cuánto has recibido de lo que Él te enseñó. Lo que sí te puedo aclarar, que no te va a hacer pasar una prueba si Él no soltó cosas en tu vida. O sea que cuando la vas a atravesar, tienes que tener claro que ya Dios te las enseñó, que ya Dios te ministró, ya Dios te dotó, te llenó de todo lo necesario para pasar esa prueba. Pero los que necesitamos saber somos nosotros cuando pasamos la prueba. ¿Qué es lo que estamos manifestando? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Realmente lo que recibimos lo retenemos, lo tenemos, lo vivimos, lo podemos plasmar? Y Dios tuvo que hacer esto mismo con Abraham, hacerle pasar una prueba de fe. Y le dijo, yo necesito que esto que estás disfrutando tanto, me lo entregues, me lo vuelvas a dar. Y la verdad me sorprende porque creo que yo diría, no tanto heme aquí después, yo diría, heme aquí, pero después cuando el Señor me plantearía, diría, ay Dios, ¿qué me estás pidiendo? Vamos a ser sinceros, ¿no? Sin embargo, Abraham se levanta en la mañana bien temprano, prepara todo para salir a donde Dios le iba a indicar que iba a ser el sacrificio. Busca 2 siervos que lo acompañan, y esto a mí me llama revelacionalmente la atención, cómo Dios siempre permite y busca que haya 2 o 3 testigos de lo que Dios va a hacer.
Siempre Dios se mueve en la legalidad de 2 o 3 testigos, porque marcan la eficiencia de lo que es. Y dice que iban caminando y en el tercer día en que ellos iban rumbo a ese lugar que todavía Dios no le había terminado de determinar, que si bien le dijo quiero que lo hagas en Moriah, no le estaba determinando el lugar preciso. Y Moriah significa, entre muchas otras significaciones que tiene, ordenado por Dios. Y también proveer. Y Dios lo manda ahí, a ese lugar, a ese monte, a esa montaña, y le dice, quiero que vayas ahí. Y en el camino de los 3 días, dice que él alzó sus ojos y Dios le mostró dónde era. ¿Y saben qué? La revelación que Dios me muestra es que ahí es donde él sacrificó a su hijo. No fue en la ejecución del lugar donde Dios le mostró, cuando lo puso arriba del altar y lo iba a sacrificar. No, él ya lo había sacrificado en esos 3 días de camino. Esos 3 días que es el símbolo como Jesucristo en la tumba. Esos 3 días de espera, cuando parece de que no había resucitado y están los apóstoles creyendo que se había terminado todo. Esos 3 días de dudas, si lo que habían vivido había sido real. Porque todo lo que está haciendo Abraham en esta representación es exactamente lo que el Señor Jesucristo y el Padre hicieron para rescatarnos a ti y a mí. Él estaba representando proféticamente lo que iba a acontecer. Y en esos 3 días realmente Abraham podría haberse vuelto atrás. Podría haber girado sobre sus pies y decir, no puedo con esto. 3 días donde él no dudó. 3 días donde él tuvo la posibilidad de volverse atrás. Quiere decir que si él llegó a ese tercer día y Dios, alzando los ojos, le mostró a dónde tenía que ir, es que él se mantuvo firme en la fe, en que ya en su corazón él había entregado a su hijo al Señor. Y Dios no le interesa, esto es como la primicia, porque esto era una primicia lo que él iba a dar, el unigénito, el primer fruto de la promesa. Y esto es como una primicia cuando nosotros enseñamos primicia, no es la cantidad que das, es con qué corazón lo das. Y acá Abraham no era lo que Dios le estaba pidiendo de primicia, era que ya él en su corazón lo había entregado. Y dice que van de camino y le dice a los siervos, quédense aquí porque el muchacho y yo declara, vamos a volver. Era una palabra de fe. Él ya sabía lo que iba a acontecer. Y cuando va caminando le pone los leños en la espalda a su hijo sobre él. Y es como el simbolismo de la cruz de Cristo yendo al Gólgota, el sacrificio. Pero dice que él, el padre Abraham, tenía en su mano todo lo que iba a encender con fuego, lo que representaba en aquel tiempo con lo que podía encender, y en la otra mano el cuchillo. Y es la representación del fuego del Espíritu Santo y del cuchillo, la espada de doble filo que corta y parte. Quiere decir que cuando Dios te va a pedir algo, no es solamente el sacrificio, sino que se va a ejecutar de acuerdo a la paternidad, de acuerdo a la fe que tienes en el fuego del Espíritu, y la palabra es la que te hace ejecutar, de entregarlo todo, rendirlo todo sin ninguna condición. Y llegan al lugar y van caminando y el hijo le dice, no, mira, todo bien, pero no comprendo, ¿dónde está el sacrificio? Y él le dice, tranquilo, Dios se va a abastecer, Dios proveerá. ¿Qué quiero reflexionar para no extenderme más? Hay tanto en este día. Yo no sé, quizás estás disfrutando algo que deseaste tanto y en pleno disfrute parece que te vienen a cortar el gozo y Dios te dice, quiero eso. Dame eso, ¿eres capaz de dármelo? Y cada vez que Dios nos pide algo y nos prueba, es un crecimiento para nuestra vida.
porque manifiesta lo que tenemos dentro y Él puede seguir trabajando con nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la confianza que si Dios nos pide algo de lo que nos pida, ya nos abasteció para poder ofrecerlo. Y no va a ser solo en la ejecución de lo que hagas, sino lo que suceda en tu corazón, en esa obediencia de lo que parezca en tu corazón. ¿Saben que en Moriah, en el monte, los años siguientes es donde se levantó el templo de Salomón, el lugar de la adoración? Pero después, muchos años después, en una de esas laderas de ese Moriah es el Gólgota, donde el sacrificio de esa profecía se hizo realidad. No es casualidad. Si el Señor hoy te está pidiendo algo, que puedas realmente ir al monte donde Él provee, donde Él te ordena, y puedas entregarlo todo, porque todo es por Él, para Él y en Él. Y que puedas levantar y edificarte como un templo, como el templo de Salomón, que adoraba el nombre de Dios y lo glorificaba. Pero ¿sabes dónde va a ser esa adoración y ese templo que se edifica en ti? En ese solo lugar donde fue el Gólgota, donde somos capaces, igual que Cristo, de darlo todo y a través de Él recibirlo todo. Mira, Él volvió con su hijo, pero estoy segura que no volvió con el mismo hijo ni Él fue el mismo padre. Ahí sucedió algo. Ahí hubo una maduración, una edificación que antes de esta prueba o esta decisión no estaba. Te invito a cerrar tus ojos y el Señor te dice hoy en reflexión: ¿eres capaz de entregarme eso que esperaste tanto? ¿Eres capaz de dar un paso más? ¿Y puedo probarte en esto? ¿Eres capaz de mantenerte en la fe? De poder decir, heme aquí, y mantener esa palabra de heme aquí, aquí estoy. Hazlo conmigo, Señor, lo que necesites te doy. Te entrego todo, y que eso sea una adoración, un perfume agradable a Dios, un templo santo que represente la cruz de Cristo en el Calvario, que dio todo por ti y por mí. Meditemos en esta mañana. Bendito, precioso Rey, bendito Redentor, bendito y glorioso Dios. Gracias, mi Dios. Señor, que tu Santo Espíritu, que tu presencia que habita dentro nuestro y se mueve en esta atmósfera, tome lugar, Señor. Y al compartir la palabra, que aún los que nos miran a través de internet y vean este video, reciban la preciosa semilla. Reciban esta preciosa semilla en su corazón. La semilla incorruptible, la semilla gloriosa, divina, poderosa. Semilla de la palabra de Dios. Gracias, precioso Señor.
Gracias, mi Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor. Tome su asiento, mi amado hermano. Estaba meditando en la palabra, en el mensaje para el día de hoy. Y como esto se sube a internet y está llegando nuestras reuniones, nuestros cultos a diferentes lugares, escuchaba al pastor Juan Balistrelli que decía que cuando esto se conecta a internet uno no sabe hasta dónde toca o a quién llega, ¿no? Y meditaba sobre el mensaje y digo, no puedo predicar porque como esto decía, está grabado, sin traer lo que hablé el día jueves, porque si no muchas cosas quedarían incompletas. Y el día jueves estuve hablando acerca de la mente carnal. Y en el día de hoy quiero hablar acerca de la fe versus el razonamiento. La fe es antagónica al razonamiento. Pero por eso, como dije el preámbulo, tengo que ir a lo primero de la mente carnal. Y vayamos al libro de Romanos capítulo 8, que es el versículo que ponemos de base. Y dice así: por cuanto los designios, los deseos, los planes de la carne son enemistad contra Dios. Los proyectos que uno tiene desde la disposición carnal son enemistad, se constituyen enemigos, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, aunque quisiera, sujetarse a la ley de Dios. Entonces, la mente carnal es enemiga, es contraria a Dios. No se opone. Entonces, tenemos que comprender que en el mismo libro de Romanos dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, son gobernados, dirigidos por el Espíritu de Dios, no por el razonamiento, no por a veces que uno ve y diga, esto me conviene o me es mejor o beneficioso. No operamos desde la razón, sino ser dirigido por el Espíritu del Señor. El Dios soberano que le dijo a Israel, yo seré el Dios de ustedes y ustedes serán la nación santa y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. Esa es la figura que hoy nosotros tenemos de que nosotros somos una nación diferente, somos una nueva raza y una raza diferente. No que funciona y que somos el pueblo que está detrás del árbol. La figura detrás del árbol es Adán y Eva, donde teniendo todo para comer, quebraron la palabra de Dios, que Dios le dijo, no coman de esto, no se toca este árbol. Y comieron de un árbol llamado el bien y el mal, el árbol del medio del huerto, que Dios le dijo, de este no comas. Y cuando las personas empiezan a funcionar atrás de ese árbol, empiezan a funcionar a través de la razón o el intelecto humano, y Dios no es Dios de ese pueblo. Dios es Dios de un pueblo y de una nueva raza que nació de nuevo a través de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Y como dice la Biblia, que nacimos de nuevo, y así como leíamos el día jueves en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Somos una nueva raza y Dios, el Dios de los cielos, así como le dijo a Israel, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, es el Dios de esa nueva raza. Es el Dios de esa nueva naturaleza. Es Dios y actúa en hombres y mujeres desde esa nueva naturaleza. Él no estaba buscando, como decíamos, un pueblo detrás del árbol, sino un pueblo que
piensa diferente, cree diferente, se mueve diferente, tiene un padre diferente, tiene principios diferentes, actúa diferente, razona diferente, porque opera desde el Espíritu y actúa del Espíritu. Si nosotros comenzamos a traer los relatos bíblicos a la razón nunca podría llevar a David a enfrentar a un gigante. Porque la razón le diría, ¿cómo hago yo frente a este gigante? Pero cuando David operó en la fe, dijo, él viene con una espada y él viene con una lanza, pero yo voy en el Espíritu de Jehová. Empezó a operar de otra manera, no desde el razonamiento si yo soy más fuerte o si yo lo puedo. Y eso es lo que declarábamos el día jueves. La razón no te puede hacer vencer gigante. Es por la fe que se vencen los gigantes. La razón no puede manifestar el poder de Dios. Es a través de la fe que el poder de Dios se manifiesta. Por eso ayer yo les hablaba a los hermanos que tenemos que ser cada día más conscientes de esta nueva naturaleza que cargamos y que tenemos dentro nuestro. Y esa nueva naturaleza debe manifestarse. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, podríamos decir, la exposición de aquellos que no operan en los principios del reino y no son gobernados por el Espíritu de Dios, sino que le dieron lugar a la vieja naturaleza. En el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos dice, pues habiendo conocido, tuvieron la oportunidad de conocerlo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron, se pusieron en una actitud de envanecimiento, se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra entenebrecer tiene que ver con oscurecer, como no comenzar a ver con claridad, se comenzaron a autotapar porque operaron en el razonamiento. Habiendo conocido a Dios, no operaron en ese orden, ni le dieron las gracias a Dios, sino que se hicieron vano, improductivo, infructífero. Y dice el versículo 22, profesando ser sabio, se hicieron necios. ¿Qué nos dice Proverbio? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y como ellos actuaron en el razonamiento, empezaron a alejarse de Dios. El versículo 23 dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que no se corrompe, en la semejanza de una imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Comenzaron a recrear imágenes, comenzaron a dar culto a las criaturas antes que al Creador. Revirtieron las cosas. El razonamiento te aleja, te separa de Dios. Por eso nosotros necesitamos conectarnos al Espíritu Santo y conectar nuestro espíritu al Espíritu de Dios. El razonamiento, es imposible que usted cumpla el mandato divino si usted opera desde el razonamiento. Es imposible, es antinatural. Usted se va a perder la herencia que tenemos en Cristo Jesús dando lugar al razonamiento. Y no quiero obstaculizar el razonamiento como que usted pueda pensar, decir, este hombre quiere bloquear los sentidos. No, yo lo que quiero es que usted comience a ver a ese Dios glorioso y todopoderoso que prometió ser tu Padre y que Él te puede cubrir. Porque es imposible, como dije antes, vencer un gigante o ver los milagros y lo sobrenatural si uno no se conecta y le cree a Dios y confía en Dios. Porque si uno opera desde la razón, es imposible de que las aguas de un mar se separen si realmente no le cree y confía en Dios. Es imposible que el río Jordán se detenga. Y no solamente se detuvo, sino que pasaron en seco. Porque el lecho de un río tiene barro. Y ellos cruzaron en seco ese río. Y los pueblos reconocieron y supieron del poder de Dios, porque Dios estaba con ellos. La razón te hará perder la herencia, la razón te va a sacar de los propósitos divinos. Y aquí el hombre se
destruyó, cambiaron la gloria de Dios. El versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No tuvieron a Dios en cuenta. Y Dios le dice, bueno, funcionen con esa mentalidad, con esa cultura. A la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron. ¿Y qué dice? Y cambiaron la verdad de Dios. Hicieron un trueque. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dejaron y abandonaron a este. Por eso usted puede ver y decir, pero ¿cómo el mundo no se da cuenta? Pero ¿cómo mi familia no ve? Mi familia no. Primero, porque se entenebrecieron, oscurecieron y no pueden ver claramente. Su razonamiento se bloqueó y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hicieron un trueque y comenzaron a hacer algo y dando culto a las criaturas ante el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Versículo 26. Por esto empezaron a darle culto a las criaturas. Por esto Dios los entregó y los dejó en pasiones vergonzosas, pues aún no solamente aberraciones en el ámbito sexual, la aberración es global, es completa, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. El versículo 28, salto. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no estaba Dios en el asunto. Dios no era partícipe de su vida. Bueno, yo hago lo que veo. Funcionaron atrás del árbol. Pues yo no le hago mal a nadie. Sacaron a Dios de su vida. Las personas no lo tienen a Dios como, ¿qué dice Dios? ¿Qué nos dice Dios referente a esto? ¿Cómo está establecida la palabra? ¿Cuál es el principio para lo que yo voy a hacer o voy a ejecutar? No, yo elijo este trabajo porque me conviene, voy a esta iglesia porque me parece que es lindo tal cosa, tal otra, o donde queda o me queda cerca. No operan guiados y dirigidos por el Espíritu del Señor. Y Romanos es muy claro, los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Listo. El que opera desde la razón es su propio dueño y en realidad es hijo de las tinieblas, porque la Biblia lo dice claramente. Está el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Dice, pastor, me parece que usted es muy drástico. No, estoy diciendo lo que dice las Escrituras. Y dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se autodañaron. Se constituyeron en una posición fuera, separado de Dios, sin el Dios de los cielos. Yo escribía y puse de que una persona actuando desde el razonamiento y desde una posición humanista se puede enredar en lazo, y Josafat es una figura de eso. Josafat es el rey que tan hermoso que salió a la guerra y comenzó a entonar alabanza y cantando alabanza a una guerra. Vas a jugarte la vida. Está en juego la vida, no solamente la tuya, del resto de cientos de personas. Sin embargo, Dios le habló y salieron a la guerra, y mientras ellos cantaban, el enemigo comenzó a huir y dejaron un ejército que era mucho más poderoso que ellos. Pero ¿cómo hizo Josafat? Se enredó en algo que nadie lo había llamado, porque actuó desde el razonamiento. Y en el capítulo 19 de Segunda de Crónica, en el versículo 2, Josafat va de camino con su séquito, porque un rey no andaba solo, con todo su séquito. Dice, lo voy a leer en la versión que tengo aquí en la computadora. Y salióle al encuentro Jehú el vidente, se le llamaba vidente al profeta, le salió al encuentro el vidente, hijo de Anani, y dijo al rey Josafat, en signo de pregunta, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová?
Cuando una persona comienza a apartarse y a actuar desde los sentidos, puede terminar unido con personas que son enemigas de Dios. Y Josafat se unió al rey de Israel y fueron a una guerra y fracasaron. Y dice, al impío le das, y al que es enemigo de Dios, vos te unís con ese y a ese le das ayuda. Por eso usted sufre y padece crítica, porque nuestro entorno, sean familia, sean amigos, sean compañeros de trabajo, sean aquellos que están en el estudio con nosotros, no van a comprender porque ellos operan desde la razón. Y usted está haciendo y cargando una nueva naturaleza como hijo de Dios y manifestando esa naturaleza. Si usted carga esa naturaleza, usted va a vivir y a actuar en línea a la nueva naturaleza que usted porta, dando testimonio de quién es su Padre y qué es lo que usted es ahora en Cristo Jesús. Así que Dios no es un Dios de un pueblo atrás de un árbol. Dios es Dios de un pueblo que carga la nueva naturaleza, que se puede parar frente al gigante, frente a la adversidad, frente a la crisis y saber que Dios está con él. Aquí se le para el profeta, el vidente Jehú, y le dice, le estás dando al impío ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. El versículo sigue diciendo, pues la ira de la presencia de Jehová será sobre ti por ello. El enojo produjo algo que hasta activó un perjuicio hacia su vida, Josafat. ¿Sabe por qué el perjuicio no fue grande? Porque el Espíritu de Dios dijo, es un hombre que me temió. Se equivocó en esto, pero me temió. Puso en peligro la herencia. ¿Qué dije yo? ¿Qué declaré el día jueves? La razón te va a hacer perder la herencia que tenés en Cristo Jesús. Lo glorioso que Dios tiene para nuestras vidas, la herencia gloriosa que nosotros tenemos como familia, como pueblo de Dios. La razón es antagónica a la fe. La fe y la razón nunca van juntas, nunca pueden operar juntas. Por la fe y la paciencia es como se heredan las promesas. Es teniendo fe y paciencia, no razón. Vimos Josafat, ¿en qué posición se encontró Josafat? Nunca usted podrá ser un vencedor actuando desde los sentidos. Proverbio te lo dice claramente. El que mira las nubes, el que mira el viento, nunca va a sembrar y no va a recibir la cosecha. Porque opera diciendo, y no sé, estoy mirando y viendo. Y hay gente que está bloqueada porque está operando desde una cultura humana, terrenal. Con la razón nunca te vas a colocar en una persona de victoria, bendecido, viendo el favor de Dios, viendo lo sobrenatural de Dios. La razón te va a bloquear. Recuerde, las victorias no se logran con la razón, es por la fe. Es por la fe que se vence los gigantes, es por la fe que se hacen las obras sobrenaturales, es por la fe, es creerle a Dios. Cómo se enfrentaba un ejército de un puñado de hombres frente a miles y miles de soldados que lo superaban. Solamente por la fe te lleva a hacer eso. En el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 35. Hebreos capítulo 10, versículo 35. Nos habla así, dice, no perdáis, pues vuestra ¿qué? Confianza, que tiene recompensa, tiene premio, tiene galardón. Tu confianza, tu fe, tiene una recompensa, un galardón. El versículo 36 dice, porque os es necesaria la paciencia. O sea, cuando uno atraviesa, mi esposa hablaba acerca de que Dios probó, no Dios tentó. Dios no tienta. Y ella decía claramente, la tentación está procurando seducirte para hacerte caer. La prueba va a traer la manifestación de lo que una persona contiene. ¿Cómo se hacen con los vehículos? Con un automóvil.
cuando se lo fabrica, tiene que pasar la prueba o de resistencia al manejo, de si los motores están funcionando bien, si el aire acondicionado, necesita ser sometido a unos exámenes, unas pruebas, antes de ponerlo como unidad que ya está terminada. Y así hace Dios. Ahora, la prueba no es que Dios necesita conocer, la prueba es que usted aprenda cada día de que lo que es ser un hijo de Dios, lo que es caminar con Dios, lo que es una vida con el Dios de los cielos. Yo le decía a los hermanos en la primera reunión que los evangélicos recuerdan muy y lo tienen como un eslogan, la palabra Ebenezer, que Ebenezer quiere decir, o traducido es, hasta aquí nos ayudó Jehová. Pero no es para tener una palabra que cuando la pronunciamos nos gusta decirla porque el otro no la conoce o no la entiende. Ebenezer es el testimonio. Así como Abraham declaró, volveré, iremos y adoraremos y volveremos. Eso quedó como un testimonio. Y por eso Dios se constituyó y se declaró padre de Abraham. Y en Abraham serán benditas todas las generaciones. ¿Pero qué generaciones? Las que son de la fe. Porque Jesús mismo dijo, no todos los que descienden de Abraham son hijos y son la promesa o cargan la promesa. No todos los que descienden de Abraham llevan la bendición, sino los de la fe. Sino aquellos por la fe. Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael. Sin embargo, Ismael es el hijo de la egipcia, es el hijo de la esclava. Y el esclavo no va a heredar junto con el hijo de la promesa. Y el hijo de la promesa es Isaac, que vino de una manera sobrenatural y milagrosa. Así que no todos los que descienden de Abraham tienen la bendición. No todos los que descienden de Abraham son los herederos, sino los de la fe. Los de la fe. Y estamos en este punto. La fe es antagónica a la razón, al concepto de tu mente. Y nosotros no operamos, no somos de los que andan por vista. Usted y yo somos el pueblo de la fe. Y aquí nos habla. Dice, no perdás la esperanza. Con la paciencia. Tenemos que mantener esto para lograr la fe. Abraham tuvo un nieto llamado Esaú. Y tuvo otro nieto llamado Jacob. Los dos descienden de Isaac y la misma madre. Pero en uno se le llamó descendencia y en el otro fue desechado. Ese Edom es el hijo rojo. Se separó, no se conectó a la bendición de Dios. Entonces nosotros tenemos que comprender, no se trata de asistir a una iglesia o estar dentro de un salón. Se trata de cargar la nueva naturaleza y vivir la vida por fe. En fe, creerle a Dios y confiar en el Señor y descansar en Dios. Aquí nosotros vemos cómo la fe comienza a operar. Dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Entonces nosotros tenemos que pasamos ciertas situaciones, pasamos ciertas cosas, pero tiene que quedar ese testimonio. Y ese testimonio es para nosotros. Es para nosotros. Abraham, cuando vio cómo Dios le devolvió al Isaac y cómo en Isaac estaban las promesas. Usted sabe que Isaac, después de ese hecho, también cambió por completo. Porque ahí moría el hijo, moría la descendencia, morían los sueños y las cosas de Abraham. Pero Abraham no tenía ese pensamiento. Dice Hebreos que Abraham tenía una fe de que Dios se lo podía devolver vivo de entre los muertos. Y dice Hebreo que lo recibió cuando Dios le dijo, no le claves el cuchillo, no le cortes el cuello. Él lo recibió como vivo de entre los muertos. ¿Cómo lo recibió vivo de entre los muertos? Como decía mi esposa, desde que se levantó en la mañana y caminó esos 3 días, ya estaba sacrificado. Aunque nunca lo ejecutó, en su corazón ya lo había matado, ya se lo había entregado, ya dijo, es de Dios, le pertenece a Dios. Ya hizo Isaac. Y cuando vuelve con Isaac es como que se lo devolvió vivo de entre los muertos. ¿Sabe cómo recibió Isaac? Como resucitado. La figura del Cristo. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Ismael, los árabes. Esto descienden de Abraham. Pero los hijos de Abraham son los de la fe. La figura. Sin fe es imposible agradar a Dios. Versículo 37, porque aún un poquito
y el que ha de venir vendrá y no tardará. Diga conmigo, mas yo vivo por fe. ¿Cómo vive usted? ¿Por qué le hago poner y cambiar el justo? Porque la Biblia dice que usted y yo somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios y somos establecidos y declarados justos. Así que usted puede pararse y decir, mi sistema, mi forma de vida es por fe. Usted y yo funcionamos por fe. No, yo si no me levanto no como y si no hago esto no como. Usted opera por fe. Y usted tiene que saber que la fe tiene que cada día tomar lugar. Mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no le va a agradar a mi alma, no agradará a mi alma. El versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y aunque empieza un nuevo capítulo, sigue el relato, no es que se canceló. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que los ojos no ven. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. La ofrenda tan hermosa en honra a Dios lo declara justo. Como dije antes, ¿cómo somos justificados? Por la fe. Por eso Pablo tiene que hacer una aclaración de que Abraham no fue justificado por las obras porque no había ley, sino que Dios lo declara justo por la fe. Y eso es por gracia, para que no sea sudor de la frente. Así que Dios no está de un pueblo que está detrás del árbol, sino que está con un pueblo que carga una nueva naturaleza y que es un pueblo que ahora son sus hijos y Él es nuestro Padre. Que en esa nueva naturaleza nosotros funcionamos. Entonces sigue diciendo el versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto, ¿sí?, para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio ¿de qué? De agradar a Dios. Ese que de pronto vino un carro en fuego y se lo llevó al cielo. La Biblia dice que tenía un testimonio, lo seguía un testimonio, lo seguía un Ebenezer, que aquí estuvo con Dios, aquí estuvo con Dios, Dios estuvo conmigo en la enfermedad, en la soledad, en la angustia, en todo momento, y cuando las bendiciones vinieron se multiplicaron porque Dios está conmigo. Eso es Ebenezer, que podemos mirar para atrás. Hoy estamos en febrero y podemos mirar y decir, Dios estuvo hasta aquí conmigo y los próximos días también Dios va a estar conmigo, y esto va a ser de plataforma. Eso es Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Así que, ¿qué tenemos por delante? También Dios va a estar con nosotros. Entonces nos dice que Enoc caminó con Dios y le agradó. Vaya al libro de Génesis, capítulo 5. Capítulo 5. La pregunta sería, ¿cómo hizo Enoc para agradar a Dios? Capítulo 5 de Génesis, versículo 21 dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, que es el que más vivió, ¿no? Por eso decimos, este tiene más años que Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y como dice el 22, y caminó Enoc con Dios, después caminaba con Dios. ¿Cuál es mi mensaje? Mi mensaje es, la razón es antagónica a la fe. ¿Cómo es que Dios camina con alguien?
¿O ese alguien camina con Dios? ¿Qué dice la Escritura? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice no solamente que caminó, sino que le agradó a Dios. Volveme en la pantalla al capítulo 10, versículo 5 de Hebreos y ponémelo en la pantalla. Dice que le agradaba a Dios. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y si nosotros decimos que le agradó a Dios, dice, por lo cual, no, perdona, 11.5, discúlpame. Hebreos 11.5. Dice que Enoc camina con Dios y es amigo de Dios y le agradó a Dios. En Hebreos 11.5 nos dice ese relato y nosotros lo podemos ver en Génesis, de que caminó 365 años con Dios. Una figura de que un año tiene 365 días y él caminó 365 años con Dios y le agradó. Y dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. 11.5, 11.6 dice, sin fe. Es imposible, es antinatural en el ámbito del espíritu agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Entonces, si usted quiere caminar una vida unida a Dios, una vida que Dios camine a tu lado, una vida ebenecer que Dios está con nosotros siempre, es solamente en la nueva naturaleza. Porque nosotros no andamos por vista, nosotros somos la nueva raza que andamos por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios y que se puede acercar a Dios, crea que le hay. Tome esto y únalo con Romanos capítulo 1, conociendo a Dios. No lo reconocieron, no le dieron honra, no le dieron gracia, lo desecharon. Entonces, ¿qué hizo Dios? Los dejó vivir a la mente, a su razonamiento, a su propia. ¿Y qué les pasó? Se degeneraron, se corrompieron, se autodestruyeron. Enoc camina con Dios, no ve muerte y es ascendido a los cielos. Y no camina un día, camina 365 años. Se puede caminar toda la vida con Dios. ¿Cómo se camina al lado de Dios? Por fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo, para ser hijos de Dios, es por la fe. Por la fe son los hijos de Abraham. Los hijos de Abraham son los hijos de la fe. Una figura nuestra. Que nosotros, no se trata de asistir a una iglesia o ser parte de una congregación. Es fundamental de que la fe, el espíritu de fe, tome lugar en tu vida. Porque si no está la fe, Dios no va a caminar, Dios no se va a unir, Dios no se va a ligar con personas que quieren funcionar en lo que a ellos les parece, les conviene y les gusta. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de ese Dios que no lo vemos, pero que vive y habita dentro tuyo y dentro mío. Si usted puede ponerse de pie aquí en el salón, por favor. ¿Cómo se hace para caminar una vida con Dios? Es por fe. ¿Cómo se hace para agradar a Dios y que Dios camine contigo? Es solamente si actuamos y vivimos en la fe. Dice, no lo tuvieron en cuenta a Dios. Dios no lo tenían en cuenta en su vida.
no lo incorporaron a Dios en su vida. No le interesó si Dios estaba en eso o no. Dios entonces los entrega y le dice, bueno, vivan la vida que ustedes quieran. Vivan la vida conforme a sus razonamientos. ¿Y cómo terminaron? Destruyéndose y vejándose y corrompiéndose y mezclándose en inmundicias y lascivias. Estamos en una situación de dos naciones en guerra como Rusia y Ucrania. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿De dónde provienen los pleitos, las guerras? De vuestras concupiscencias. Esto es el resultado de una vida sin Dios. Este es el resultado o lo que produce donde Dios no está. Por eso la gente empieza a acusar y decir, ¿y dónde está Dios que permite las guerras? No, ese es el resultado de vidas ausentes y vacíos de Dios. Donde está Dios, hay mesas, hay comunión, es familia. Somos familia, somos hijos de Dios y nos amamos el uno hacia el otro. Por la fe, Abraham entregó a Isaac. Por la fe, el Padre entregó al Hijo para recibir hijos de toda tribu, de toda nación y de toda lengua, y que su Hijo Jesucristo sea el primero entre muchos hermanos. Él no es un Dios de un pueblo atrás de un árbol, sino que Él es el Padre de una familia nacida de nuevo, no de la materia, no de mamá y papá, sino nacido del Espíritu y de la palabra. Y esto es por la fe. Aleluya. Cierra tus ojos.